Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización, la verdad, Padre Luis Toro. Aquí estamos con otro nuevo video que está dividido en dos partes. Aquí vamos a hablar sobre el Inmaculado Corazón de María. María es un ejemplo a seguir de todos los cristianos porque ella misma se nombró sierva del Señor, esclava del Señor. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de María, no de tal persona, no de un fulano pastor, no, tenemos que seguir el ejemplo de la primera cristiana, de aquella que se regocijaba en el corazón que está escrito en la Biblia, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. Bueno, los invito a suscribirse, a compartir este video, a darle like, suscríbanse y comenten, así nos van a ayudar para ayudar a más personas que necesitan la ayuda de aquellas personas que quieren colaborar, que están pasando hambre, que están pasando sed. Suscríbete y comparte y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad los hará libres. Active la notificación para que les llegue la Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momento. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a meditar sobre el corazón inmaculado de la Virgen María. Y qué bonito es ver cómo la Sagrada Escritura nos muestra este episodio cuando el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Pero de este evangelio que acabamos de oír, el versículo 51, estamos hablando del capítulo 2 de San Lucas 2, el versículo 51 resume lo que hoy la Iglesia nos invita a celebrar, nos invita a meditar, a observar con lupa: el corazón de la Virgen María. Y de eso quiero hablarles. Vemos que el niño se pierde en el templo, su madre no lo maldice, no le insulta, no le dice grosería, como cualquier madre de hoy día, modernas, que lo que hacen es insultar al niño, porque imagínense, 3 días de camino y se dieron cuenta que no estaba, perdido. Para agarrarlo y darle una paliza, partirle aunque sea un cabo de escoba en las costillas. La madre no actuó así. La madre habló,
Le digo, hijo, ¿por qué se ha portado así con nosotros? Y la madre esperó que él diera una respuesta. Lo escuchó. ¿Por qué me andaban buscando? No sabía que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Ahí está el ejemplo de un padre y una madre de familia. Está pendiente de sus hijos, pero sabe hablarles, sabe escucharle. También entra en razón, no lo agarraron a golpes. Él dio una explicación, ¿escucharon? ¿Qué explicación dio? ¿Era justa su explicación? Estaba en las cosas de su padre. Sí, es justa. No lo golpearon, no lo insultaron. A veces los hijos también tienen algo que decirnos. También toman decisiones, a pesar de que son pequeños, toman sus decisiones y papá y mamá deben respetarles sus decisiones, siempre y cuando no estén en contra de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Están haciendo algo bueno? Si tienen que reclamarle algo, se les reclama, se les dice. Pero no con gritos, no con insultos, no con golpes. De buena manera. Ese es el corazón de la Virgen María. El corazón de una madre que es capaz de corregir al hijo. No deja que el hijo haga lo que quiera, lo corrige. Pero lo escucha, pero le habla. ¿Y qué edad tenía Jesús? 12 años. Exactamente la edad en que los jóvenes, tanto niños como niñas, se pierden. No por casualidad se dice el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Que significa que a esa edad todos los jóvenes se pierden. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y por qué lo encontraron en el templo? Porque era la costumbre de sus padres ir al templo. Y le enseñaron desde pequeño a ir al templo. Y a la edad de los 12 años, cuando los jóvenes se pierden, ¿dónde lo encontraron? Perdido. ¿Dónde? En el templo. Si su papá y su mamá no hubiesen ido al templo, ¿dónde lo encuentran? En una cantina. Borracho por allá, con las amistades, malas amistades. Porque lo que siempre eso recoge. Pero lo encontraron en el templo. Le enseñaban desde pequeño las cosas de Dios. O sea, lo que uno siembra, eso recoge. Entonces vemos un corazón de María que encaminó a su hijo por las cosas de Dios. Al punto que cuando se perdió lo encontraron en el templo. En las cosas de Dios, a la edad de la juventud, cuando la juventud se pierde, cuando los niños y las niñas se pierden, que no saben qué hacer, eso estaba en las cosas de Dios. Esa es la ventaja de una madre y de un padre, enseñar a sus hijos desde pequeños, ir al templo, enseñar las cosas de Dios. Cuando otros a su edad andan en droga y en prostitución y borrachos por allá, robando, matando, los hijos de los cristianos deben estar en las cosas de Dios, en un grupo juvenil, en un grupo de infancia misionera, en lo que sea, pero están por buenos caminos. Ahora, ¿qué dice la Biblia del corazón de María? Que es lo que nos interesa hoy y lo que estamos celebrando. Versículo 51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. San Lucas 2:51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Qué bonito este ejemplo, ¿no? Antes de ver a María, veamos a Jesús. Siendo el Hijo de Dios, estaba sujeto a sus padres. Sujeto, obediente a sus padres. Bajo la autoridad de sus padres. Porque a esta edad es cuando el niño o la niña dice, yo ya estoy grande, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Pero Jesús, que es Dios, nos da ejemplo y dice, no. A esa edad de 12 años, a esa edad de la adolescencia, a esa edad no es para que el niño haga lo que le dé la gana. Dice la Biblia, volvió a Nazaret, ¿y qué? Y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a sus padres. Hijos en cualquier parte del mundo que me escuchan. El hecho de que usted sea joven, que tenga 11, 12 años, 15 años, no es para que usted haga lo que le dé la gana porque ya estoy grande. La Biblia dice que Jesús es el modelo, el ejemplo a seguir. A esa edad estaba todavía sujeto a sus padres. ¿Y por qué sujeto a sus padres a esa edad? Porque ahí es cuando más se necesita una orientación, una corrección. Hijo, ¿por qué me has hecho esto? Una corrección, ahí se necesita. Una orientación.
Ahí es donde se necesita una compañía de papá y mamá. Ahí es donde papá y mamá tienen que ser amigos del hijo, para escucharle, para orientarle. Y el hijo, amigo de sus padres, sometiéndose todavía a su autoridad. El mundo de hoy quiere decirle a los jóvenes: no, usted ya tiene 12 años, 13 años, 15 años, o usted haga con su vida lo que le dé la gana. No, ese no es el Evangelio. Repítalo de nuevo. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Más claro? No canta un gallo. Ahora vean el corazón de María. Hoy estamos celebrando ese corazón de María. Escuche. Y su madre La Virgen María. guardaba, Oh, mire la palabra clave, la palabra. ¿Otra vez? guardaba, Escuche la palabra clave. guardaba Guardaba todas estas cosas todas estas cosas. ¿Dónde las guardaba? en su corazón. Por eso la iglesia celebra el Día del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Una mujer que guardaba las cosas de Dios, no en la mente, las guardaba en el corazón. El mismo San Lucas capítulo 2 versículo 19 lo vuelve a decir de otra manera, pero lo mismo, casi con las mismas palabras. Escuche. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Casi igual, lo único que le puso fue meditándolas en su corazón. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El corazón de María, ahí está reflejado, con lupa. Era un corazón que meditaba las cosas de Dios. Era un corazón tierno, era un corazón puro, era un corazón abierto a la escucha de la palabra de Dios. Díganme entonces cualquier cristiano en el mundo si eso no es un ejemplo de vida cristiana. O que me digan los protestantes que ese no es un ejemplo de vida cristiana para nosotros que creemos en Cristo. Dígame si la Virgen María entonces no es un ejemplo para ustedes y yo, seguidores de Cristo, que guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los católicos, cuando nos encontramos esto, y estamos leyendo la Biblia Reina Valera, esto está en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes. Cuando nos encontramos esto, los católicos decimos: con razón nuestra Madre Iglesia Católica nos enseña que María la Virgen es un modelo a seguir, es un ejemplo a seguir, porque ella fue la primera cristiana. Los evangélicos se llenan la boca de aire diciendo: yo soy cristiano evangélico, aleluya, gloria al Señor. Pero esos que se llaman cristianos evangélicos no han reconocido, no han reflexionado, no han descubierto en las Sagradas Escrituras que la primera persona cristiana sobre la tierra, escúchenlo bien, la primera persona cristiana sobre la tierra fue nada más y nada menos que la Virgen María. Y no solamente eso, el corazón que más ha amado a Jesucristo sobre la tierra. Queridos protestantes, escuchen bien, escuchen bien. El corazón que más ha amado a nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra no es el corazón de su pastor Petronilo, ni de la pastora Pánfila. El corazón que más ha amado sobre la tierra en el mundo entero a Jesucristo se llama el corazón inmaculado de la Virgen María. ¿O habrá alguien que ame más a Jesús que su madre? Nadie. No hay sobre la tierra un corazón que ame más a Jesús que la Virgen María. Y por eso la iglesia
la tiene a ella como la primera cristiana. No solamente la primera cristiana, sino como el modelo, ejemplo de vida cristiana que meditaba todas las cosas, la palabra del Señor en su corazón. Que logró que la palabra de Dios se encarnara, dice la Biblia en Juan 1:14, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde? En el vientre de la Virgen María. O que un protestante me diga que no fue ahí donde se hizo carne. En la Virgen María. La primera cristiana. Ejemplo, modelo a seguir. Cualquier persona puede decir, pero es que nosotros no podemos seguir el ejemplo, el modelo de hombres. Claro que sí. Por allá en 1 Corintios, San Pablo decía, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, San Pablo decía que sí podemos tener a un hombre como ejemplo a seguir. ¿Cómo dice 1 Corintios 11? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. San Pablo dice que sí se puede imitar a un hombre. Otra vez. Sed imitadores de mí. Imítenme a mí, dice San Pablo, en castellano dice, imítenme a mí. Sí se puede imitar a una persona. Sí podemos tener un ejemplo a seguir. San Pablo dice, yo soy un ejemplo a seguir. Imítenme a mí como Imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo. Ahora, si yo puedo imitar a San Pablo, y si San Pablo dice que él es un ejemplo a seguir y que podemos imitarlo, ¿será que no podemos imitar a la Virgen María? ¿Será que San Pablo es un ejemplo de vida cristiana, pero la Virgen María no? ¿Será que San Pablo amó más a Jesús que la Virgen María? Imposible. ¿Será que el corazón de San Pablo sintió y experimentó y vivió más amor que la Virgen María hacia Jesús? Imposible. Imposible. Por eso las madres, cuando llega un muchacho y le dice a la hija que le ama, y la hija le dice, ay mamá, es que yo me voy con él porque él me ama, la mamá dice, no le ama tanto como yo le amo más que él, pero ella ni cuenta se da. Va a amar un tonto de eso que hasta ahora está conociéndole a esa muchacha, va a amar más a esa muchacha que la propia mamá que la parió. No. La Virgen María que llevó a Jesús en su vientre y lo parió, no lo va a amar. ¿Será que San Pablo va a amar más a Jesús? Y si San Pablo, que amó a Jesús, llegó a ser un ejemplo, ¿por qué la Virgen María no puede ser un ejemplo? Claro que sí. Es un ejemplo de vida cristiana. Y por eso hoy nosotros lo estamos celebrando. Un corazón que ama a Jesús. El corazón que más ha amado a Jesús sobre la tierra es el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y por eso hoy la Iglesia dice, esto hay que celebrarlo. Y hay que ponerlo de ejemplo para la humanidad. Porque ella guardaba todas estas cosas en su corazón. En San Lucas capítulo 1, versículo 45, dice que María no solamente meditaba y guardaba estas cosas en el corazón, sino que además ella creía en la palabra de Dios, ella asimilaba la palabra de Dios y la palabra de Dios se hizo carne en ella. Escuche. Bienaventurada la que creyó. Escuchen de nuevo. Bienaventurada. ¿Escucharon la palabra? ¿Cuál es la palabra? Bienaventurada. Bienaventurada la que creyó. La Virgen María creyó. ¿Es un ejemplo de fe? Es un ejemplo de fe. Bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Bienaventurada la que creyó lo que el Señor había prometido. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso ver cómo la Biblia muestra que María es bienaventurada porque creyó. Un ejemplo de fe,
un ejemplo de amor, un ejemplo de esperanza, un ejemplo de meditar la palabra de Dios en su corazón. ¿Habrá un mayor ejemplo que ese? Si en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice que usted y yo tenemos un sinnúmero de personas que han vivido antes con nosotros, que han tenido fe, que han creído en Dios y que son un testimonio para nosotros, ¿acaso no lo será la Virgen María? ¿Acaso que ella no será un ejemplo para nosotros? Escuche cómo dice 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor alrededor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿será que la Virgen María no fue testiga? ¿Será que no fue ella modelo, ejemplo? El apóstol, ¿cómo es? El escritor sagrado dice, también nosotros tenemos un sinnúmero de testigos. ¿La Virgen María no fue testiga? Pues vean ustedes que sí. En el mismo San Lucas capítulo 1, el versículo 46 en adelante, ustedes van a ver que aquí, en el 46 en adelante, la Biblia retrata, y más que retrato es algo así como con rayos X. Le revisan con rayos X una placa para mirar lo más profundo que hay dentro. Una radiografía al corazón, a lo que hay dentro de la Virgen María. De lo que hoy estamos celebrando. Y escuche cómo lo presenta la Biblia. Atención. Entonces María dijo. ¿Qué dijo María? Refiere profundo. ¿Qué dijo? Y esto es palabra de Dios. Atención. Engrandece en mi alma al Señor. Vean el alma. Otra vez. Engrandece en mi alma al Señor. El alma de María, véanla. Otra vez. Engrandece en mi alma al Señor. ¿Qué hace el alma de María? Engrandece al Señor. Mi alma engrandece. Mi alma alaba al Señor. Que me diga un protestante que eso no es un ejemplo a seguir. Un alma pura, que alaba, que engrandece al Señor. ¿No es eso lo que debemos hacer los cristianos? Sí. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo de vida cristiana? ¿Quién fue la primera cristiana que según la Biblia dice que su alma alaba y engrandece al Señor? Ese es el deber ser de ustedes y yo, de cristianos. ¿Pero quién lo hizo primero? La Virgen María. ¿Hay constancia? San Lucas 1:46 de la Biblia Reina Valera para decirle a los protestantes, jaque mate. El protestante que busca la verdad, aquí la puede encontrar. El que no busque la verdad, es el problema de él. De todas maneras, la palabra de Dios hoy está llegando a su oído. Y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Con razón, el papá de los protestantes, Martín Lutero, nunca habló mal de la Virgen María. El papá de los protestantes, el que fundó a los protestantes, Martín Lutero, a la Virgen María la tuvo como la Virgen María, como el ejemplo y modelo para la vida cristiana. Después los protestantes se olvidaron de su papá y comenzaron a odiar a la Virgen María. Pero el papá de los protestantes, Martín Lutero, ese sabía que la Biblia decía que el alma de la Virgen María, retratada en las Sagradas Escrituras, alababa y bendecía al Señor. Engrandece mi alma al Señor. ¿Habrá algo más grandioso que pueda hacer un cristiano? ¿Habrá un modelo más espectacular que ese? ¿Habrá un ejemplo a seguir más grande que ese? ¿Habrá un pastor protestante, por muy cristiano evangélico, que se llame, que pueda su alma, como la Virgen María, engrandecer al Señor, alabar al Señor más que la Virgen María?
El que me diga que sí, está loco, paperibeca, loco de remate. Porque aquí la Sagrada Escritura nos lo prueba, escrito está. Otra vez, miremos el retrato pues del alma de la Virgen María, otra vez. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ahora el espíritu de María, no solamente el alma. Ahora miremos el espíritu, dice María. Atención, el espíritu, lo profundo, lo más profundo del ser de la persona. No de puro bla, bla, bla. No de pura apariencia. En lo profundo del ser, allá, lo más adentro. Vamos a ver. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vean este espíritu puro, limpio, santo. Véanlo otra vez. Y mi espíritu. El espíritu de la Virgen María. Vean la pureza que hay en ella. Pongan cuidado, mírenlo, mírenlo. Y mi espíritu se regocija. Se regocija. ¿Saben qué es regocijo? Se extasía, se goza, se deleita. Mi espíritu se deleita, se goza. Díganme si ese no es un ejemplo de la vida cristiana. Que un protestante me tape la boca y me diga que ese es un mal ejemplo, que ese ejemplo no se puede seguir, que es un ejemplo pagano, que es un ejemplo mundano, que eso es diabólico. Que me lo diga algún protestante, que me tape la boca, con la Biblia sí, porque me puede mentar la madre y me puede decir lo que quiera. Pero a mí me gusta es que me tapen la boca con la palabra de Dios, porque ellos son muy bíblicos, ellos son cristianos evangélicos, tápenme la boca con el evangelio. Esos que se llaman cristianos evangélicos no creen en el evangelio. El evangelio dice que el alma de María alaba al Señor, que su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Si su espíritu se regocija, se goza en Dios, ¿habrá un mayor ejemplo en el mundo de vida cristiana? ¿Habrá algún protestante que pueda hacer mejor esto que la Virgen María? Vaya otro con ese cuento. Pero aquí está escrito: a que mi pastor, el espíritu de mi pastor se regocija en el Señor y su alma alaba al Señor. A mí no me consta, eso no está en la Biblia, eso no es palabra de Dios, puede ser de pura apariencia, pero lo que sí es palabra de Dios y que sí me consta y no es mentira porque está aquí, es que el alma de María alaba al Señor y que su espíritu se regocija en Dios su Salvador y que es un ejemplo de vida cristiana. La primera cristiana. Y esa primera cristiana nos dice cómo debemos vivir nosotros al interior del alma, al interior, en lo profundo del espíritu, en lo más profundo del corazón, cómo debemos vivir los cristianos. Hermanos queridos, si no está en la Biblia no me crean, pero si está en la Biblia, ¿por qué creerle a los protestantes todas las mentiras que dicen, calumnias y insultos contra la Virgen María? ¿Cómo? Debemos creerle al Señor, creerle en su palabra. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y escuche lo que viene. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. La pequeñez de su sierva. Dice: estoy muy contenta, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque a esta sierva pequeña Él la ha visto, se ha enamorado de ella, ha puesto los ojos en ella, la ha tomado para ser la madre nada más y nada menos que del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Razón tenía su alma de estar alegre, su corazón, su espíritu, su ser. Dios quiso poner la mirada en la humildad, en la sencillez de su sierva. Repítalo. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿De su qué? De su sierva. La Biblia dice que María es Sierva. Un protestante me puede decir que María es una prostituta, una María es una cualquiera, que María no. La Biblia dice que María es la sierva del Señor.
¿Y por qué ese ejemplo para los católicos? Porque los católicos queremos ser siervos del Señor. ¿A ejemplo de quién? De la Virgen María, la sierva del Señor. ¿Es malo seguir ese ejemplo? ¿Es malo tener a María en la iglesia como modelo, como ejemplo a seguir? No, la sierva del Señor. Yo quiero ser siervo del Señor. ¿Qué ejemplo debo seguir? ¿El del pastor protestante? No, Señor. Debo seguir el ejemplo que dice la Biblia. La sierva del Señor, la Virgen María. Su alma alababa al Señor. Su espíritu se regocijaba en Dios su Salvador. Y ahora, aquí viene lo que los protestantes jamás quieren aceptar, pero que es palabra de Dios. Y que si es palabra de Dios se tiene que cumplir y es actual para todos los tiempos. Aquí es donde los protestantes se muerden de rabia y me mientan la madre, pero no me pueden refutar. La Biblia dice que todos los cristianos en el mundo entero, todas las generaciones de cristianos verdaderos, oigan bien, verdaderos cristianos, tendrán que llamar bienaventurada o dichosa a la Virgen María. Bueno, ya ha acabado este video. Comenten qué tal les pareció. María es la primera cristiana. María es un ejemplo a seguir para nosotros. Suscríbete, comparte y dale like, y así llegaremos al conocimiento de la verdad, y la verdad nos hará libres. Activa las notificaciones para que te llegue la segunda parte. Suscríbete y así descubriremos la verdad, porque en este canal estamos descubriendo la verdad. Un abrazo a la distancia.